empresarial. No sé si se va a dar clase la última semana, la semana del 8. Así que hay que hablar con los delegados, porque nos han anunciado que los exámenes empiezan en la segunda semana, el 8 de dar examen. Pero no sé si esta semana ustedes tienen clase. Pero en todo caso vamos a averiguarlo y lo vamos a comunicar con antelación. Y los capítulos que se van a tomar. Bien, el tema de hoy es un tema que tiene mucho que ver con la persona humana y está relacionado con el concepto de lo que se llama el secreto profesional. El secreto profesional, específicamente el secreto médico, es un tema que se ha hablado por mucho tiempo. O sea, todo es un tema que los médicos lo conocemos desde hace tiempo. Sin embargo, recién a partir de la bioética, digamos, se ha entendido claramente, y es lo que ustedes deben llevar como mensaje. Un secreto, cualquiera sabe lo que es un secreto. Los chismosos, sobre todo, conocen muy bien del tema, así que vamos a ver de qué se trata. Vamos a ver algunos puntos. Habida cuenta que el secreto, señores, se practicaba desde hace mucho tiempo. ¿Recuerdan ustedes el secreto confesional? Ustedes que se han confesado una vez. El fraile, el cura, el sacerdote tiene la obligación de guardar el secreto porque es parte de su profesión. Ha habido muertos en la historia, incluso en la historia republicana peruana, que fusilaron a un cura porque no quiso delatar los conocimientos que tenía sobre la confesión de un subversivo, de un criollo. Y lo mismo de los abogados, son los secretos que más se han tomado, pero sin embargo, vamos a ver que todas las profesiones han tenido este concepto como básico. Bien, vamos a ver algunos temas sobre este punto. ¿Qué es el secreto? Ustedes, más que yo, todos conocemos lo que es el secreto, ¿no? Viene una palabra latina, quiere decir, pues, la reserva del oculto. Entonces, se entiende lo que es un secreto. Y después un secreto, por ejemplo, ahora para los que no han venido, les puedo dar, por ejemplo, las claves del examen y lo que da en secreto, ¿no es cierto? Entonces, lo que ustedes guarden en esta relación. ¿Bien? De hecho, entonces, el secreto se refiere a la información que nosotros queremos preservar, artificial, natural o lo que fuera. Bien, vamos a ver entonces algunos puntos importantes. Si ustedes ven, buscan en Google secreto, lo primero que te va a salir, no sé por qué es eso, el secreto natural, que es el de hecho el que se da, como su nombre lo indica, y tiene que ver con la información que nosotros tenemos de nuestra actividad personal, interpersonal, lo que sabemos de nuestra familia, nuestros amigos, etcétera, etcétera, lo que sabemos. De manera que eso es fácil de entender, pero hay otro secreto que es un secreto mucho más específico, que es el prometido, y tiene que ver específicamente con esa especificidad de una persona que confía en otra, de manera que acá haya una relación mucho más directa entre el que recibe, a diferencia del secreto natural. Y luego viene el secreto, que podría ser el secreto médico, si lo queremos llamar así, donde hay una relación directa entre dos personajes que tienen, por razones de confianza, tener la relación entre ellos y la información que tengan entre ellos. ¿No? O sea, lo que quiere expresar esta lámina es que hay diferentes tipos de secretos. Y esto nos puede servir, de alguna manera, esto tiene que ver con la vida. No tenemos más. Entonces, el secreto profesional obviamente estará referido al secreto de profesión. Toda profesión que por razones obvias de intercambio tenga que guardar información, podemos calificar como secreto profesional. De manera que los médicos y abogados, que son los más característicos, sin embargo esto es extensivo a todas las profesiones, son la información que se debe guardar por razones de la profesión. De manera que se entiende que el médico es extensivo especial, pero nosotros hacemos extensivo a todas las profesiones. Y lo que es más, el secreto del abogado tiene mucho más vigencia, porque sí tiene razón de ser. Los médicos y los abogados compartimos la intensidad de la importancia del secreto, pero en cualquier profesión. Bien. De hecho, en la historia de la medicina, ya en los tiempos hipocráticos, el médico estaba obligado, por razones obvias, de guardar todo lo que quisiéramos conocer.
creyéramos. O sea, ya había un sentido de secreto. Lo malo que este sentido de secreto fue tomado por los protomédicos, los médicos, los curadores de esa época, como algo que era un derecho que ellos se aprobaban. Y tenían algún sentido, porque ese derecho implicaba indudablemente para ellos una protección al paciente. Yo decía, ¿para qué decirle al paciente qué va a hacer él con el conocimiento? Porque quizás tenían un tiempo privilegio. Pero más allá de eso, decía, ¿para qué decirle? Al contrario, le vamos a producir daño. De manera que hasta los tiempos modernos, Gregorio Marañón, un médico de mediados del siglo pasado, decía que ese derecho del médico puede hacer daño, mejor robar. De manera que ya había una convicción de que el secreto era el núcleo central de este proceso. Bien, sin embargo, ya ustedes, como hemos comentado desde el comienzo del curso, esa beneficencia exquisita del médico inicial duró por siglos, prácticamente hasta nuestros días. De manera que el médico expresaba en eso su paternalismo, su beneficencia, o sea, implicaba eso. Entonces, de hecho, este modelo hipocrático que ha tenido tantos siglos de duración se ha ido reforzando con el tiempo como un derecho. Cuando nosotros hemos comenzado a ejercer en la década de los 70, más o menos, como los médicos modernos, teníamos ese concepto claro, el secreto. Bien, pero la evolución ya lo ha demostrado, y no se olvide del utilitarismo, y no se olvide de estudiarnos a Sir Percival, y después los derechos humanos, los derechos sociales. De manera que ahí aparentemente ya comienza a haber una diferente concepción. Y Percival de alguna manera lo expresa, de una manera un poquito difícil de entender. Los pacientes deben ser interrogados sobre su queja en un tono de voz que no pueden ser escuchados. Como quien dice, pues, lo que digan ellos, ¿qué importa? ¿No es cierto? Pero ya había una idea de que esto tenía que cambiar. Bien, y en la evolución hemos visto que en los tiempos modernos, hemos hablado de Diosgracia, hemos hablado del método deliberativo, estamos hablando ya entonces de la ética clínica, estamos hablando ya de derechos que se traducen a través de los principios biónicos que usted conoce. Ya el principio de la autonomía le da la capacidad al paciente de reclamar los derechos. Ese era el derecho del médico, entonces se va convirtiendo poco a poco en el derecho alternativo de la persona, del paciente, del enfermo. De manera que ahí podemos hablar de esta información que por antonomasia el médico debería tener cuando tiene que ingresar, tiene que penetrar en el alma, en la mente del enfermo. Establecer esa relación, inmediatamente entramos en un nivel de confianza teórica, en la cual ingresamos a su cuerpo y a su espíritu, a su psicología, a su mundo. Entonces ya esta situación entonces de alguna manera tendría que ver con esta información que los médicos hemos recibido siempre. De manera que habría que reflexionar, porque ya el médico en un nivel en el cual las decisiones que vamos a tomar alrededor de esto que hemos conocido como el acto médico y que es una información que necesitamos conocer, es el elemento central. O sea, y esto ya lo van a ver el próximo año. Y bien ustedes entran a ver un paciente, el primer enfermo que vean, la primera conversación va a mostrar que hay información que fluye de ellos a ustedes y de ustedes a ellos. De manera que ahí se establece con claridad de alguna manera este ámbito en el cual se va a desarrollar lo que hemos llamado secreto médico. Bien, con los tiempos modernos, señores, con los derechos humanos aparecen algunos conceptos importantes que vamos a verlos. Hablamos de intimidad, hablamos de privacidad, hablamos de información en salud como elementos básicos de una convivencia moderna. Y esto sí tiene que ver, mucho que ver con estos tiempos modernos que estamos viviendo. Hoy en día entonces tenemos el concepto de intimidad. Miren, esto, vean ustedes, lean los periódicos, lean las normas, lean la intimidad, es la parte básica del ser humano. El primer derecho, miren, comienza, ni siquiera la vida,
sino a la intimidad, o sea, a esto interno que tenemos y que permite que podamos entrar en el núcleo básico que tenemos los seres humanos para tener la vida interna que nos permita desarrollarnos en la sociedad. Cada uno de ustedes tiene una intimidad que no se puede de ninguna manera romper, por eso hay una intimidad básica. Y luego viene el concepto de privacidad, que es una derivada del anterior y que está vinculada a todo lo que nosotros podemos determinar que es lo que nosotros queremos conservar. O sea, además de la intimidad que es inherente, viene la privacidad, porque ahí interviene de alguna manera la voluntad de cada uno de nosotros. De manera que esta privacidad e intimidad son elementos centrales de los derechos humanos, señores. Y lo que es más, ya viene el concepto de información, es un concepto adicional en este rompecabezas, por el cual obviamente tenemos hoy día, lo que ustedes están viendo, la violación flagrante de nuestra intimidad, de nuestra privacidad a través de las redes sociales. Y hoy día no me puedo sentir seguro, porque donde vaya, con quien converse, o cualquiera se puede enterar quiénes son mis amigos, quiénes son mis enemigos, a dónde voy, qué hago, con quién salgo, lo que fuera. De manera que este concepto de información no encaja muy bien en este rompecabezas. Sin embargo, es importante. Y aquí viene el concepto de confidencialidad. Aquí sí empieza a esta nueva era, lo que deriva de esta palabra latina de confidere, de confianza, que se expresa como es aquella información que tiene unos límites que nos permiten de alguna manera privada tener esa relación que establecemos con quienes que a nosotros queramos tener, específicamente con el paciente, para poder tener la certeza de que no se va a utilizar mal nuestra información. Eso no lo podemos ver, por ejemplo, en las redes sociales. La información que ustedes pongan puede hacernos daño. Ya hoy día, cada día es más frecuente que las intimidades humanas se ventilen, pues, por razones, obviamente, llamemos de alguna manera, inadecuadas. De manera que con todos esos conceptos ya podríamos entrar al tema. Y ya los derechos humanos que ustedes conocen y que han sido establecidos fundamentalmente por la UNESCO, establecen con claridad el concepto de privacidad y confidencialidad. Pero miren ustedes, hablaríamos de secreto por un lado y por otro lado de confidencialidad. Quisiera que tengan ese concepto básico muy importante. El secreto era lo que teníamos los médicos a través de los tiempos. Pero la confidencialidad es cuando incorporamos al paciente en nuestro acto médico, cuando tenemos esa reciprocidad. Y en ese sentido, entonces, la privacidad de las personas ya es un tema que debería entrar en el ámbito médico a ser respetado. De manera que no debemos utilizar, excepto a aquellos casos en que, por razones que el propio paciente nos dé, permita que, conformidad con el derecho internacional, pueda ser compartido. Miren, esto tiene mucho que ver, y van a ver de qué manera en este modo de tiempo. Bien, ya en el caso de la Organización Mundial de la Salud, se ha establecido con claridad y está dentro de las legislaciones que el médico debe a su paciente secreto absoluto sobre todo lo que se haya confiado. La confianza depositada. Eso es lo que quisieran que se lleven ustedes ahora que establezcan su relación con sus pacientes. Lo primero que tienen que ver es que, claro, yo puedo guardar la información, pero en base a la confianza. Por lo tanto, es la misma confianza del cura cuando ustedes le cuentan: padre, yo ayer he cometido un pecado. ¿Qué has hecho, hijo? Ya le cuentan a ustedes su pecado. Y están seguros que el cura no va a ir al otro cura y decir: ¿sabes qué? ¿Sabes qué? No. Bien, entonces ya el colegio médico, indudablemente, fue más moderno, en 2007, ya hace 12 años, establece que el médico debe mantener el secreto para proteger el derecho de la confidencialidad. O sea, con esto pues cerramos el circuito, señores, ya no hay más que hablar. El secreto ya no existe como tal, sino como la base que ha sido su sustento, la confidencialidad, salvo empresa. Bien, entonces en ese sentido el colegio médico ha establecido muy claro que
que solamente cuando el médico entra en condiciones de consultor o legista, que obviamente responde a las necesidades de su ministerio, el médico legista tiene que transmitir lo que ve al sistema judicial, a quien se lo solicite, lo mismo que los médicos que trabajan en sistemas de cuidado de la salud, ¿cierto? De prevención, qué sé yo, de trabajo, lo que fuera. Y lo importante es que, miren, el Colegio Médico reconoce con toda certeza que el secreto dura hasta la muerte. De manera que el secreto profesional del médico debe guardar incluso después del fallecimiento. A ese extremo de intensidad llega. O sea, no hay ni siquiera un motivo político, ni un motivo que han visto a veces los médicos con qué sutileza por el programa de televisión comienzan a comentar los diagnósticos de los pacientes. Eso está absolutamente prohibido, y quien lo haga se hace merecedor de una sanción, obviamente, y también legal. Bien. De manera que ya ustedes en su avanzado estudio de bioética saben que para tomar alguna decisión ética en el terreno clínico pueden recurrir con tranquilidad a lo que ustedes conocen como la ética clínica, en la cual ustedes, utilizando esta herramienta tan importante, podrían determinar cuándo tomar decisiones éticas, no legales, éticas respecto al conocimiento que adquieren de sus pacientes. Y van a ver ustedes que con qué facilidad tenemos problemas los médicos para retener información, la mayor parte de veces por falta de conocimiento. Muchos médicos en la rutina del trabajo están acostumbrados a manejar los problemas con su criterio personal. Y eso ustedes han visto, no debe ser. Para eso hay un criterio fundamentalmente de carácter ético y ontológico, y hemos hablado del área clínica, del secreto, perdón, de los temas bioéticos relacionados con las ciencias. Ya en el primer seminario que tuvimos sobre reproducción humana, se encontró, por ejemplo, un eslabón importante en el desarrollo del secreto profesional. La idea es, señores, cuando una mujer asiste a una emergencia con un proceso de aborto, entonces uno examina a la paciente y se da cuenta que la mujer ha cometido un aborto. Ha tomado una pastilla de Citotex, se ha puesto una prótesis en la vagina y está abortando. ¿Cuál es la actitud del médico, señores? La ley dice claramente que cuando uno comete debe denunciar. La pregunta que les hago, ¿estamos en condiciones de hacerlo? Los médicos somos acusadores, los periodistas sí, los abogados también, otras profesiones también, y nosotros, en ese sentido, estamos intentando que de alguna manera el secreto deba ser modificado para que el médico, en función de su secreto, en igual reciprocidad, también pueda guardar información que él considera pública. De manera que no estamos obligados, y eso quiero que lo entiendan. Quizá la ley nos pueda obligar, podamos ser sacrificados por eso, pero tenemos que mantener la ética, y ahí tenemos que mantener el secreto profesional hasta donde nuestro criterio. No se olviden del pirámide de Colbert, la ética moral, la preconvencional y la postconvencional. La postmoral define qué es lo que debemos hacer. De manera que nos hablan de la clase con la idea, el doctor dice que no podemos o que sí podemos, no. Ahí entra el criterio personal. De manera que esto hay que revisarlo y todavía no está totalmente activado. Bien, para eso hay límites. Obviamente tienen que haber límites. Y los límites tienen que estar dados fundamentalmente por el derecho del paciente versus el deber del médico. De estos dos, de acuerdo a algunos intereses, cualesquiera que fueran, es que se debe tomar la decisión. O sea, no siempre el secreto, como fue establecido antes de estas últimas décadas, era irrenunciable. Hoy en día el secreto y la confidencialidad tienen que tener esos límites que ya se han establecido alguna vez. La Vía General de Salud, por ejemplo,
nos da la idea que debemos de informar los casos que tengan que ver, por ejemplo, con problemas tales como, por ejemplo, enfermedades de transmisión respiratoria. ¿Cuáles? Las enfermedades de transmisión sexual, fundamentalmente. Las enfermedades epidemiológicas, quizás algunas enfermedades psiquiátricas. Ese listado está perfectamente establecido en las normas del Ministerio de Salud, de manera que no es ninguna novedad. Es una limitación que la misma, que la Ley General de Salud establece. Además, también nos da un tema muy importante. Cualquier persona que haya determinado, médicos con mucho mayor razón, que un paciente fallecido tenga alguna situación que haga dudosa la causa de su muerte, está obligado, obviamente, no a guardar el secreto profesional. Ahí no hay secreto profesional. Ustedes han de enterarse cuando vayan ustedes, cuando los llamen, hay el doctorcito que venga, por favor, hay un paciente que se ha muerto, mi primo se ha muerto, efectivamente el señor está tirado en la cama calato. Ustedes tienen que ver que tuvo el paciente y no se pueden guardar el secreto. Tienen que ver si el paciente, pues, hay sospecha de que puede haber sido de repente envenenado, ahogado, qué sé yo, de manera que es sumamente importante. Bien, otro igual, toda información al acto médico que tenga carácter reservado, estamos obligados entonces, de acuerdo a lo que se ha establecido en los códigos civiles y penales, para los efectos que tengan que ver con la posible sanción en caso que la información reservada sea. Esto quisiera que se lleven, que es muy importante, algunos casos importantes. Por ejemplo, ustedes pueden revelar información cuando hay consentimiento fundamentalmente escrito. No hay problema, ustedes pueden ver, si el paciente les dice y les autoriza, mejor por escrito. Segundo, cuando sea requerido por una autoridad competente. Si pasara acá algún problema, por ejemplo, en la universidad, y nosotros como médicos o profesores nos percatamos de que ha sucedido, entonces ustedes tienen ahí el problema del secreto. Y ustedes tendrían que determinar si la revelación puede ser dada a las autoridades competentes del hospital si nosotros tomamos esa decisión. De manera que tomen en cuenta, cuando sea por la autoridad judicial competente, no va a acuerdo. Y cuando fuera utilizada con fines académicos, obviamente. Ustedes van a ver un caso de un paciente en un conversatorio clínico, no van a ver el secreto profesional. Sería una mucha feliz. Cuando fuera proporcionado a familiares o allegados, solo con el propósito de beneficiar. Y van a ver que se puede beneficiar en esto en varios sentidos. O cuando verse de enfermedades, como hemos dicho, que son de notificación mundial. Todas las enfermedades, fundamentalmente de carácter de transmisión sexual, deben ser reportadas, o epidemiológicas, deben ser reportadas en clave, ya eso está bien establecido, a la autoridad competente a través al Ministerio de Salud. Si es en un hospital, en una clínica, o si son privados, tendrían que recurrir a través de las redes que hay a hacer las denuncias. Sin faltar al secreto. Cuando fuera proporcionada a entidades aseguradoras. Estamos en un trabajo para cuidar de las personas que manejan carros, manipulan alimentos o tienen piloto de avión de guerra, pues no se lo van a dar pues a un ciego. Entonces ustedes tienen la obligación de dar la información, sobre todo cuando existen una serie de situaciones que son secundarias de la o cuando fuera necesario para mantener la continuidad de la atención médica. En algunos casos, cuando el paciente por algunas razones tiene que ser diferido a un tercero, a un hospital, o lo que fuera, la información debe ser canalizada y remitida oportunamente sin la transmisión de las faltas. Hay algunos casos especiales que el artículo 20 especial, sobre todo cuando hay lesiones o daños, en los casos en los que puede haber riesgos de violencia de terceros. Ustedes no se vayan nunca a dar una certificación
notificación o no notificar una herida de bala. Desgraciadamente estamos obligados. Pero esa información también puede ser mal usada, como cuando en la época del terrorismo atendíamos a pacientes por centenares a nivel nacional que portaban lesiones producidas por armas. Pero lo mismo que puede suceder en algunas zonas de Lima, donde los médicos pueden estar agraviados por de repente estas circunstancias. Ya ven como en el Callao quieren pegarle a los médicos en la puerta. Ya ven como los médicos tienen que cuidarse de los pacientes porque van con pistola. Puedo revelar información si estoy amenazado por una tercera persona. ¿Alguno de ustedes lo haría? Muy bien. Entonces, para terminar, el concepto de confidencialidad podría ser un término más apropiado y designaría lo que hemos obtenido en la atención del paciente y que se establezca. Entonces, cuando ustedes piensen en el secreto, ya no lo piensen como lo pensaba Hipócrates, sino como lo deben pensar. Estamos utilizando lo que es confianza. Bien, privilegio terapéutico es un término que se está usando mucho en los últimos tiempos, porque es verdad, algunas veces la información que el paciente pueda recibir puede producirle más daño que la enfermedad. De manera que en personas, sobre todo adultos mayores, o en personas con trastornos psiquiátricos, no es fácil decirle la verdad. Pero si una persona joven o de la madura, en toda su capacidad de entender, tienen que decirle la verdad siempre. Solamente en estos casos el médico toma este concepto de terapéutico para guardar. O sea, violenta de alguna manera, racional, que llamamos ya hemos comentado que el secreto de los profesionales no puede existir cuando el objetivo fundamental es el beneficio del paciente, de manera que hoy día es una obligación ética no divulgar información, salvo que sea el beneficio del paciente. Y esto se ve cuando tenemos que dar información, muchas veces, no solamente en casos de juntas médicas, sino cuando por alguna razón el paciente solicita o es retirado, se le retira la confianza. Cuando debe dar el secreto, hay que tomar en cuenta lo importante, por ejemplo, el las historias clínicas. Esto puede ser de alguna manera la necesidad de hacerlo, porque desprenderse de la información que la historia clínica es tan sagrada como cualquier documento fundamental. Sin embargo, es posible, pero siempre previo a que no se olviden que el secreto profesional, secreto, no es un principio absoluto. No se olviden, puede generar en el paciente y la sociedad daños colaterales. No se olviden lo devastador que pueden ser algunos ejemplos que observan. En general, obviamente, lo más importante es el business. Por ejemplo, en el caso de que ustedes se enteran que la persona que están atendiendo genéticamente no es relacionada con el parentesco del paciente. Esto van a ver ustedes en algunos casos, ahora que hay las pruebas de ADN, con cierta frecuencia van a encontrar que no todos los padres son padres de los hijos. Y eso, por ejemplo, es un concepto muy íntimo de la persona del paciente. De manera que eso pudieran ustedes retener siempre y cuando eso beneficie, no se olviden. Eso se llama secreto y funciona. Y eso lo pueden hacer utilizando la ética clínica. Que no es lo mismo que puedan tener información que en vez de beneficiar pueda dañar ya no al paciente, a terceros. Por ejemplo, no le pueden dar una licencia en un avión comercial a una persona que tiene trastornos serios, enfermedades serias, que pueden producir daño. Un hipertenso grave no creo que pueda ser candidato a manejar un avión, ¿no es cierto? Un pedófilo no va a pasar en un colegio. Desde cada caso tiene que hacer. Siempre tiene que beneficiar al paciente o la sociedad. Por eso
Estos son los límites que puede permitir una dedicación del secreto. En todo caso, hemos dicho, siempre que beneficie al paciente, nosotros debemos hacerlo. Entonces, el secreto tiene esos límites. La confidencialidad también tiene que ser subsumida cuando existen motivos profesionales. Por ejemplo, ustedes no pueden, tienen que considerar con mucha claridad, por ejemplo, enfermedad familiar hereditaria en los familiares. Eso no lo pueden guardar como secreto. Ustedes se enteran que una persona tiene una enfermedad de transmisión conocida. Eso lo van a ver en algunos casos. Enfermedades que pueden ser excesivas, pueden producir un enorme daño a la población. De manera que ustedes deben saber cuándo, siempre tienen que el familiar deba estar enterado del problema. Sea parejas que quieren casarse, parejas que quieren casarse con familiares. Obviamente, ustedes no pueden recibir información cuando atienden a pacientes adolescentes que estén en es obligación. Ahí el secreto no existe. Tienen obligación de referirlo a quienes son capaces de protestar. Igualmente, ya comentamos en enfermedades contagiosas. Ya comentamos también los traumas de esclerosa, arma blanca o arma de fuego, o cuando la salud del paciente pone a otros Eso no puede permitir que una persona de alto riesgo se vaya a su casa con un diagnóstico de enfermedad venérea transmisible. Incluye herpes viral. Usted sabe que es una enfermedad sumamente benigna, pero sumamente peligrosa, ya que los jóvenes en contactos sexuales tan variados facilidad transmitir sexuales de forma masiva. Hay mucho cuidado, para eso hay pero en el caso que ustedes conozcan, tienen la obligación de recibirlo. Lógicamente tienen que hacerlo después de tener una conversación. Si no, nos convertimos en vulgares soprones. Ese es el protocolo que ustedes van. Y lógicamente cuando el paciente da hay también algunas faltas que las van a ver con alguna frecuencia, como revelación indiscreta que se transmite, revelaciones como en cualquier secreto de personas, y a veces la utilización inadecuada de esta información. De manera que esto con cierta frecuencia, o sea, los médicos estamos muy expuestos a tener información y a veces no sabemos cómo guardarla. Por ejemplo, es muy frecuente que usted vea, ¿sabe qué? El doctor fulano se murió de esta enfermedad. O fulano y tal, el médico, nuestro amigo, tiene una enfermedad de tal. Se murió porque se cayó que estaba borracho. Venimos y comenzamos a comentar, oye, el paciente fulano y tal tiene SIDA, fulano y tal. Toda esa información, si ustedes se dan cuenta, es solamente de propiedad del paciente. Sin embargo, nosotros por razones académicas, por razones de confianza, por amistad, por chiste, porque somos chismosos, damos información. ¿Okay? Entonces hay algunos que podríamos contar. Por ejemplo, en el caso que se viola el secreto, cuando se sirve indebidamente conocimiento, por ejemplo, a los intereses de la salud. Mucho cuidado con los comentarios. Sumamente. ¿Qué cosa no? Orientaciones sexuales, enfermedades de transmisión sexual, enfermedades que están vinculadas de alguna manera a parentesco, familia, información que puede dañar la transmisión de los hijos. De manera que esto es algo que tiene que ver siempre y cuando la información que recibamos no haga daño a los. Eso es lo más importante. Miren, ¿cómo nos vamos de una banda a otra? Guardar secretos, no develar secretos. Develar secretos, hay que ser. Por eso esta clase tiene algún sentido. Ustedes tienen que analizar,
pensar un poco en todas las ideas que conozcan, que tengan, y que puedan ser. Por ejemplo, averiguación indiscreta, es fácil que nos enteremos por la conversación nada más, en situaciones que después puedan ser en conflicto grave del paciente. De manera que esas enfermedades de transmisión sexual que estamos hablando pueden producir. Imagínense ustedes, si nosotros queremos no es nada fácil que ustedes puedan, pues, paciente, una persona que tenga ser casada muchos años y viene por una infección sexual. Hace unas 2 semanas vino un paciente que me vino a consultar. ¿Conoces un urólogo? Le digo, sí, conozco varios. ¿Puedes tratar? Este caballero vivía en Estados Unidos. Y como todos los que hacemos patria, iba a Estados Unidos y trabajaba en los 2 sitios. Pero su esposa vivía ahí. Y la señora va al ginecólogo, cuestiones de rutina, y la ginecóloga de Estados Unidos le dice, ¿sabe qué, señora? Usted tiene una enfermedad, tiene una clamidia. ¿Y qué es clamidia? Es una infección. ¿Y cómo se contagia? Por transmisión sexual. La señora que era, pues, correcta, y el marido que no era correcto, cada vez que venía acá, tenía, pues, seguramente alguna aventura. La pregunta es, ¿podemos transmitir esa información? Eso tiene que pensar. Porque cuando regresó a Estados Unidos, su mujer ¿qué les parece? Realmente no intervenimos. Pero miren, si tuviéramos que intervenir, ¿qué hacemos? No se olviden el riesgo-beneficio, no se olviden la balanza, no maleficencia, beneficencia, autonomía. ¿Qué hacemos? Justicia. De manera que esto hay que analizarlo. Tienen que tener por lo menos las bases. Tienen que saber de qué se trata, cómo manejarlo, qué hacer. Y la decisión a veces no es fácil tomarla. Hay que tomarla de acuerdo a lo que dice la ética clínica, a la prudencia de los griegos, o a la urgencia de no daño a nivel clínico. Bien, yo creo que con esto hemos hablado bastante como para que ustedes tengan alguna idea. ¿Alguna pregunta? Aguanta el micro.